de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Allí está Mauricio Macri, tema libertad de prensa, está dando una conferencia de prensa, escuchamos. Una cierta cantidad de años, como fija generalmente nuestra Constitución, y después cedemos el paso a otros. Justamente, cuando creemos que somos más que eso, es cuando comienzan los problemas. En las últimas semanas hemos visto que han recrudecido los ataques a dos pilares de nuestra democracia: la independencia de la justicia y la libertad de prensa, que es justamente de eso que les quiero hablar. Porque no existe democracia si no hay libertad de expresión, y no existe libertad de expresión si no hay libertad de prensa. Y no creo que los medios de comunicación sean solo actores con intereses políticos y económicos. Son herramientas de expresión e información. Cada uno es libre de crear un medio de comunicación para expresar sus ideas, siempre y cuando estén dentro de la Constitución Nacional. Tampoco creo que los periodistas deben ser perseguidos ni hostigados por su pensamiento, y mucho menos por parte del Estado, que es justamente el que tiene que protegerlos, como nos tiene que proteger a todos los ciudadanos. En los últimos días hemos visto una aceleración en el hostigamiento y en el intento de silenciar a periodistas y medios de comunicación que aún quedan independientes en la Argentina. Allanamientos a casa de periodistas. No solo ya derivamos la pauta oficial hacia los medios amigos, sino también la pauta privada, como pasa con los supermercados, o amenazas de intervenciones o proyectos de ley para expropiar plantas que producen papel para diario. Y la verdad que cada una de estas medidas es grave, pero mucho más grave es el conjunto de ellas, porque el conjunto demuestra que nuestra presidenta tiene la clara intención de que no haya más prensa libre en la Argentina, que todos los medios dependan de alguna manera, en forma directa o indirecta, del gobierno, y eso dañaría gravemente la democracia. El artículo 14 de la Constitución Nacional define que todos los argentinos tienen derecho de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Y el artículo 32 de la Constitución Nacional dice que el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. Y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene rango constitucional, también garantiza la libertad de expresión y dice: no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Por último, en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires también habla en varios puntos de la libertad de expresión. Y en el artículo 47 dice que la ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emisores y medios de comunicación sin exclusiones ni discriminación alguna. Está claro que en el orden jurídico nos obliga a resguardar activamente la libertad de prensa y de expresión. No es una alternativa, es una obligación. Las constituciones son bien claras y, como dije antes, sin estos derechos no hay democracia. Y que las formas indirectas de limitar esos derechos son igual de condenables que la censura. Las formas indirectas de limitar esos derechos son igual de condenables que la censura. Y por todo eso se requiere la fecha de firmar el decreto de necesidad de urgencia para la protección de la libertad de prensa y de expresión en la Ciudad de Buenos Aires. El mismo entra en vigencia mañana por 30 días y es enviado a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para que después de un debate, esperemos, sea ratificado por la legislatura. En términos prácticos, el decreto afirma la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en este tema y enmarca una protección para los periodistas
y los medios de comunicación en nuestro territorio. Y además se creará un foro especial en el Poder Judicial para que dirima sobre temas de libertad de expresión. Mientras tanto, quedará en la órbita del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Por último, quiero hacer un llamado a mis colegas gobernadores para decirle que la Constitución es muy clara y nos obliga a actuar en defensa de la libertad de prensa y expresión y de nuestra democracia. Muchas gracias. Conferencia de prensa de Mauricio Macri. Vamos a ver si hay alguna pregunta. A ver si podemos escuchar. Él quiere decir, Mauricio tiene razón. Para que haya alguna aclaración. En principio, decreto que va a ser ratificado por la legislatura para, bueno, de alguna manera salvaguardar la libertad de prensa. Sobre la aplicación Jorge García, práctica de esta bienvenido. medida. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Bien? ¿Todo en orden? Todo muy bien. Bueno, a ver, vamos a los hechos prácticos. La discusión de un derecho... Escuchamos las preguntas vamos y después seguimos. dale a ver los si hay alguna tribunales precisión de la más. ciudad para dirimir el conflicto. Esa es la primera. Segunda, ¿me permite? Perdón. Hay una ley nacional en la que se ampara el gobierno nacional para llevar adelante este tipo de prácticas, que es la que modifica la estructura del mercado de capitales. ¿Cómo se enmarca esta resolución recién anunciada por usted en este contexto? Bueno, en principio, el Tribunal Superior de Justicia deberá decidir qué es, digamos, de mayor envergadura, la libertad de expresión o una ley del mercado de capitales, y dirimirlo. Y además, en todos los casos, actuará casuísticamente, o sea, caso por caso, para ver si compete o no darle, según esta ley que define protecciones, alguna de ellas para evitar que se interfiera con el libre ejercicio de la prensa, y la libertad de expresión y la libertad en general. Entonces tendrá que concurrir al Tribunal Superior para definir y pedirle alguna medida de protección frente a cualquier tipo de agresión que haya recibido desde otra órbita. Sí, Mauricio Macri, Pablo Cooper de Duro de Omar. Quería preguntarle, ya que está tan preocupado con la libertad de prensa, si nunca pensó en condenar a los grupos Clarín y La Nación por apropiarse de papel prensa y condenar al resto de los diarios a competir en condiciones desiguales. Eso no será ámbito de esta discusión, es de otra época y otro momento, pero creo que ya en los tribunales se ha discutido largamente y lo que vos decís no procede. Macri, acá Mariano Rodríguez de Canal 26, estamos en vivo. Bueno, preguntarle, mañana va a entrar en vigencia, según usted, va a ser llevado obviamente a la legislatura. ¿Cuándo piensa que va a ser tratado y si cree que van a tener los números necesarios en la ciudad para la aprobación, obviamente, de este proyecto y que pueda empezar a regir? Bueno, la semana que viene, y yo espero que en el debate surja que claramente un pilar de la democracia es que haya libertad de prensa, libertad de expresión, y que esto va en línea con eso, de defender las garantías de aquellos que ejercen esta profesión, no sufran más hostigamientos, ni amenazas, ni ningún tipo de entorpecimiento de su trabajo. Sí. Mauricio, Dani Lorenzo, el exprimidor. En principio dijo el decreto es por 30 días. ¿Qué puede pasar después de esos 30 días, no, en caso que no salga favorable? Eso es lo que marca la ley de la Ciudad de Buenos Aires. Así que tienen 30 días los legisladores para debatirlo, mientras tanto está en vigencia. Gracias. Gracias. Bueno, ahí estaba David, Viviana, la palabra. Bueno, ahí está. Muy pocas preguntas, contestó Mauricio Macri con este decreto que sería ratificado por la legislatura sobre el tema libertad de prensa, que en principio parece muy interesante, vamos a conocer bien el texto. Lástima que el día después de las inundaciones a un equipo de C5N no lo dejaron entrar a una conferencia de prensa en Colegiales. Recuerdo eso cuando hablamos de libertad de expresión. Vamos ahora sí con el cierre del señor Jorge García. Sí, a ver, vamos por parte. ¿Qué es lo que dice Mauricio Macri? Un DNU para resguardar la libertad de prensa. Un DNU de un distrito, digo para que nos pongamos un poco en situación. Vamos, es impracticable lo que acaba de anunciar. Es interesante como, en este caso me parece, vamos a hacer una lectura política a los hechos. Digamos, hay alguien, que es Mauricio Macri, que se posiciona como jefe de la oposición. Es un dato. Hay una discusión que tiene que ver con qué pasa con el grupo Clarín.
como está dentro del territorio de la Ciudad de Buenos Aires, dice, vamos a sacar la libertad de expresión. Cualquiera que entiende de derecho o de la Constitución, la garantía está dentro de la Constitución. Digamos, no hay algo superior de la Constitución. Vos, yo, todo lo que estamos acá, lo que están los ciudadanos, ya está garantizado ese derecho. Entiendo que hay un llamado, una discusión que va a proponer muy interesante. A partir de eso, en un rato va a hablar seguramente alguien del gobierno, alguien va a estar discutiendo, está proponiendo un debate sobre la libertad de expresión. Y es la primera respuesta institucional que hay, porque lo otro habían sido manifestaciones de la oposición. Exacto. Acá hay ¿Por qué llega esto? A ver si podemos discutir. Y esto es muy simple. Aquellos que por ahí quieren seguir un poco, hay un lugar que se llama bolsar.com. Hay un debate que tiene que ver con el grupo... ¿Tenés algo que...? Tenemos en La Matanza el discurso final